La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Este país afronta desde ayer por la tarde una situación inédita. El presidente del gobierno, con todas sus funciones institucionales intactas, se toma un tiempo para reflexionar sobre si dimite tras el acoso a su esposa Begoña Gómez, que ayer llegó al límite después de que un juez admitiera a trámite una denuncia del grupo de ultraderecha Manos Limpias, denuncia basada en titulares de medios afines, informaciones falsas y muchas inexactitudes. Ayer Pedro Sánchez, al que por la mañana ya veíamos abatido en el Congreso, llegó a su límite tras una campaña incesante de acoso y derribo que ha alcanzado ya a su familia. La derecha y la ultraderecha no han dejado de atacarle desde el mismo día en el que llegó al poder. No debe haber muchos casos de presidentes que no tuvieron a la oposición al lado, ni siquiera en lo peor que nos ha pasado como sociedad en los últimos tiempos, que es la pandemia. No ha habido límite en la lucha partidista que no haya traspasado en este ataque, con una maquinaria política, mediática y judicial perfectamente engrasada. Y ayer Pedro Sánchez dijo basta, en una carta, no a su partido, no al Congreso, en una carta a la ciudadanía que desprende el sentimiento y las emociones que hay tras el Pedro Sánchez presidente. Ayer en Hora 25 el filósofo Daniel Innerarity recordaba algo que a veces se nos olvida, es más, a veces se les olvida a ellos mismos, y es que los políticos son personas, seres humanos con sus vulnerabilidades, y ayer, después de todo este tiempo, conocimos al Pedro Sánchez vulnerable. Y es posible que algunos, evidentemente el PP ya lo ha hecho, piense que este es un nuevo movimiento táctico de alguien que no ha consumido todavía nuestra capacidad de sorpresa, pero esto no es incompatible con la erosión emocional que supone el ataque constante, al que se suma ahora el ataque directo a su esposa. No sabemos cómo va a acabar esto, no sabemos si se va a materializar la dimisión de Pedro Sánchez, si planteará una moción de confianza, pero de momento esta pausa que él mismo ha puesto en su actividad política la deberíamos asumir todos. Una pausa para reflexionar en cómo hemos llegado hasta aquí, para intentar revertir el clima que se ha instalado en este país desde que el 23 de julio el PP vio que perdía las posibilidades de gobernar. Debemos pensar en si la vida política debe girar en torno a bulos y titulares malintencionados. Debemos pensar si se deben normalizar, por ejemplo, los acosos a las sedes de partidos, o si se debe dar carta de naturaleza a un grupo ultraderechista como Manos Limpias. Llevamos demasiado tiempo en el lodazal, el clima político es irrespirable, y lo más paradójico es que el gobierno de Pedro Sánchez suma uno tras otro éxitos económicos y reconocimientos internacionales, pero de esto a la derecha y la ultraderecha no les interesa hablar. La carta de Pedro Sánchez debería servir para ponernos todos en modo pausa y volver a empezar con el objetivo consensuado de regenerar nuestra maltrecha democracia. Àngels Barceló. En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. Por la mañana en el Congreso a Sánchez se le notó afectado, tanto en su cara como en su respuesta a Rufián. Aquello fue una señal de lo que pasaría poco después de las 7 de la tarde, cuando publicó en sus redes la carta en la que anuncia que está pensando en dimitir y que será el lunes cuando comunique su decisión. La carta en la que dice: no soy ingenuo, soy consciente de que denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal, ellos saben que no hay caso, sino porque es mi esposa. Dice que la derecha y la ultraderecha han traspasado el límite, que no le causa rubor decir que es un hombre profundamente enamorado de su mujer, que vive con impotencia este fango. Necesito parar y reflexionar, escribe Sánchez. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, si debo continuar o renunciar a este alto honor. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Cuentan en el Palacio de la Moncloa que fue el propio Pedro Sánchez quien redactó la carta que ha dejado en shock al gobierno, a su partido, y que lo hizo una vez se supo que un juez de Madrid abría las diligencias contra su mujer a partir de esa denuncia del pseudosindicato Ultra Manos Limpias. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Guille, vamos a empezar por las razones de la carta, que en el PSOE insisten en que son personales y no políticas. De hecho, en la Moncloa niegan saber qué decisión acabará tomando Sánchez este lunes, y anoche hubo una reunión de su núcleo duro. Sí, en la que estuvieron varios ministros, Montero, Bolaños y Puente, además del secretario de Organización Socialista Santos Cerdán. En el equipo más cercano al presidente, el que trabaja a diario con él, aseguran desconocer la decisión que va a anunciar el próximo lunes. Lo que trasladan es que realmente Sánchez se lo está planteando todo. Niegan que detrás del anuncio que hizo ayer haya una estrategia política. De lo que hablan es de una reflexión personal profunda que llega porque el jefe del Ejecutivo, que hasta ahora había trasladado la idea de que tanto él como su familia podían aguantar
adelantar lo que en la carta califica una operación de acoso y derribo sin precedentes. Ahora Sánchez cree que se ha traspasado una línea al hacer la derecha y la ultraderecha que todo esto entre en la vía judicial. Ese es el detonante. Quienes hablaron ayer con el presidente nos dicen que lo ven afectado. Eso es lo que transmitió también en la sesión de control. Sánchez no esperó siquiera escuchar las preguntas que la oposición hizo a la vicepresidenta primera, algo que hace habitualmente. Se trasladó a la Moncloa y allí en solitario, sin su entorno político, escribió la misiva publicada en redes sociales. Una carta que ha dejado desconcertado al partido y al gobierno. Hay quien reconoce el riesgo político de esta decisión, pero todos los dirigentes socialistas salieron públicamente ayer en tromba a mostrar su respaldo al secretario general. Por ejemplo, en Hora 25 escuchamos a varias voces del PSOE, de otros partidos. De las socialistas escuchamos a María Chivite o a Adriana Lastra. Esto no es algo casual, esto no es algo puntual, esto es algo perfectamente orquestado. Lo vimos con el asalto al Capitolio y cómo, pues ha venido su derivada también a España, con la ultraderecha. Que la persecución política que está viviendo en este caso el presidente y otros cargos socialistas es durísimo, que no puede ganar la derecha y la extrema derecha esta batalla. La agenda del gobierno va a seguir hoy, Guille, porque los ministros sí mantienen su agenda, aunque será difícil, ¿no?, que haya cualquier otro asunto en el debate. Sí, en la carta Sánchez deja claro que en estos 5 días que va a suspender su agenda pública, seguirá trabajando, no hay parón. De hecho, Ángels, hoy tienen actividad pública prácticamente todos los miembros del gabinete. Se reúne la comisión que decide qué asuntos deben ir al Consejo de Ministros de la próxima semana y quienes tenían compromisos internacionales los mantienen, siguen adelante con ellos. Pero la pregunta relevante es, Guille, ¿qué pasa a partir del lunes, ¿no? Si no dimite, una de las opciones es que se someta a una cuestión de confianza y si dimite no se podrían adelantar elecciones. No lo podría hacer automáticamente. Las elecciones no pueden convocarse hasta finales de mayo, así que ese no sería un escenario inmediato. Habría que esperar unas semanas para que se materializara. La respuesta de la Moncloa es que el presidente se lo está planteando todo y nadie se atreve a descartar cuando se pregunta ninguna posibilidad. Si dimite, el gobierno entraría en funciones y se abriría entonces un nuevo proceso de investidura con consultas a los grupos durante el que la vicepresidenta Montero asumiría temporalmente las responsabilidades. Una de las posibilidades que han puesto sobre la mesa otros partidos es la cuestión de confianza, un debate en el Congreso en el que el jefe del Ejecutivo necesitaría la mayoría simple de la Cámara para superarla. Eso se entendería como una manera de renovar la legitimidad que le dieron las urnas hace menos de un año. En su entorno lo que nos trasladan es que están intentando convencerle de que aguante, que siga en el cargo, conscientes también de que el escenario que se abriría también internamente a raíz de su dimisión es complicado, pero nadie se atreve a hacer augurios, enmarcan todo esto en el plano personal y no quieren entrar a especular cuál puede ser su decisión. Seguimos en el abierto, Guille, hasta ahora. Hasta luego. La carta de Pedro Sánchez menciona a Santiago Abascal, Alberto Núñez Feijóo, que anoche estuvo en Onda Cero. Pues no puedo compartir sus 5 años de disparate tras disparate, frivolidad tras frivolidad, y yo añadiría con unas dosis de narcisismo y de infantilismo impropias de una persona madura. Feijóo ve en esto un movimiento estratégico de Sánchez para movilizar al electorado. Habla de victimismo. Dice más Feijóo en esa entrevista, que nunca se ha señalado a la mujer de un presidente y que incluso algunas de ellas han renunciado a su trabajo para que no hubiera dudas. Ninguna mujer de ningún presidente del gobierno se ha visto envuelta en la situación en la que está el señor Sánchez y su pareja. Incluso hay parejas de presidente del gobierno que han dejado de trabajar para no tener ninguna duda al respecto. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Fue muy llamativo ver ayer a lo largo del día cómo el PP, que ha centrado su agenda en esta denuncia, ayer quería darle casi una importancia secundaria, ¿no? Como si Feijóo buscara desentenderse ahora de este asunto. Pero luego, cuando Sánchez publicó la carta, salieron a acusarle de hacerse la víctima. Sí, y es que admiten en el equipo de Feijóo que al conocerse la incoación de diligencias sobre Begoña Gómez, en el partido surgieron dudas sobre cómo reaccionar, dada la naturaleza del denunciante y la posibilidad de que el PSOE contraatacase con las novedades recientes del caso Ayuso. Así que Feijóo, como dices, optó por no mencionar a Gómez en la sesión de control y esperar. Pero con el giro de timón de Sánchez, que dejó al PP fuera de juego, se cambió de estrategia. Los populares pisaron el acelerador hablando de un presidente irresponsable que hace dejación de funciones, un presidente que se victimiza huyendo de un problema no político, sino judicial, y en definitiva de un presidente que no piensa realmente en irse, sino en la campaña de las catalanas y las europeas. Así lo decían Feijóo, Gamarra y presidentes autonómicos como Mazón y López Miras. El lunes
pues va a decir que después de las muestras de cariño, de afecto y de apoyo incondicional para parar la derecha y la extrema derecha, voy a seguir al frente del gobierno. Que la rueda de prensa del lunes no es más que un acto de campaña electoral de Pedro Sánchez. El problema es que Sánchez es un artista y nadie se cree lo que ha escrito. Es una estrategia política. Esto es una especie de nuevo globo sonda para tenernos a todos en vilo. En cualquier caso, no se le puede pedir al partido de la oposición que no lo fiscalice. Esto no se puede hacer. Con todo en el partido, se considera probable que Sánchez se someta a una cuestión de confianza y ya advierten de que mirarán con lupa si esa figura puede utilizarse en este caso, dado que de acuerdo con la ley, dicen, la cuestión de confianza se ha de motivar alegando asuntos programáticos o de alcance general. Hasta luego, Mariela. Hasta luego. Hay una catarata de reacciones políticas que les iremos contando a lo largo de la mañana, pero antes de eso vamos a explicar bien en qué consiste la denuncia contra Begoña Gómez basada en recortes de periódicos. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Hablemos de quién es Manos Limpias y quién es el juez que toma en cuenta esta denuncia. Pues Manos Limpias es un pseudo sindicato que no se entiende sin la Asociación de Usuarios de Banca, Ausbank, que estuvo años extorsionando hasta una treintena de entidades bancarias, o metían dinero o fabricaban bulos para desprestigiarlas. El brazo ejecutor era Manos Limpias, que era el que iniciaba esas acciones legales de desprestigio, denuncias y querellas que acababan en nada. Se metieron en todo, con la banca, con personalidades, con instituciones, hasta que llegó el caso Nos. Fueron los únicos que acusaron a la infanta. La sentaron en el banquillo porque la Caixa no aceptó pagar 2 millones de euros. La infanta resultó absuelta y Manos Limpias tuvo que pagar las costas. Paralelamente estalló ese caso. Ausbank, Manos Limpias, Pineda y Bernat fueron condenados. El Supremo les absolvió hace un mes. Presionaron, sí, pero no lo suficiente como para que hubiera delito de extorsión, según el alto tribunal. El juez Ángels, Carlos Peinado, cuentan quienes le conocen que tiene aspiraciones judiciales y que es poco amigo de la prensa. Para muestra un botón, abrió una investigación contra la docena de periodistas, entre ellos alguno de la SER, que informaron del caso Tsunami. Luego ampliamos, Pedro. Un abrazo. Les decía que hay un sinfín de reacciones por una noticia que esta mañana nos encontramos no solo en todas las portadas de aquí, sino en buena parte de la prensa internacional. El gran asunto que comentaremos en una edición especial del Abierto, en la que hablaremos en directo con María Jesús Montero, con Borja Semper y también con el expresidente Rodríguez Zapatero para analizar el escenario que se abre ahora y que puede abrirse el lunes en España, donde hoy a todo esto empieza otra campaña electoral, la catalana. Enseguida vamos con los efectos políticos de la noticia del día, que a todo esto es un día distinto para nosotros. En la radio es día de EGM. En un momento les contamos las novedades en la audiencia de la radio. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Les decía que tenemos que abrir un paréntesis en la información política de esta mañana porque es día de audiencias en la radio y la SER revalida su liderazgo de la radio en España con 4.293.000 oyentes, según los datos de la primera ola del EGM de 2024. Es la radio que más crece respecto a la misma ola de hace un año y se afianza como la opción favorita de los oyentes en información y en entretenimiento. Todos los programas de la SER lideran sus respectivas franjas de lunes a viernes, superan a COPE en más de 800.000 oyentes y duplican la audiencia de Onda Cero. Hoy por hoy, este programa que escuchan, dirigido por Àngels Barceló, mantiene su liderazgo indiscutible en las mañanas con una audiencia de 3.066.000 oyentes diarios, el segundo mejor dato en esta etapa del programa, que supera más de 380.000 oyentes a Herrera en COPE y suma 1,5 millones más de oyentes que más de uno de Onda Cero, que sigue siendo la tercera opción. Hora 25, dirigido por Aimar Bretos, confirma su liderazgo de las noches informativas con 1.059.000 oyentes. Con Javier Casal al frente, Hora 14 consigue 490.000 oyentes diarios y lidera en el horario de su programa de 2 a 3 de la tarde. La SER es también la cadena preferida de las tardes de la radio. La Ventana de Carlas Francino, con más de 1 millón de oyentes, continúa siendo la primera opción a gran distancia de sus competidores. A vivir, que son 2 días, de Javier del Pino, refuerza su liderazgo en las mañanas del fin de semana. Los sábados aumenta su audiencia con respecto a la última ola, registra 2.138.000 oyentes. Los domingos consigue 1.746.000 oyentes. La SER también domina las madrugadas con El Faro y Si amanece nos vamos, ambos líderes en sus tramos horarios. El Faro de Mara Torres supera los 180.000 oyentes y Si amanece nos vamos, con Roberto Sánchez, consigue 100.000 oyentes. En deportes, el larguero que dirige cada noche Manu Carreño lidera las noticias deportivas con 791.000 oyentes, se distancia del partidazo de COPE. El fin de semana, Carrusel Deportivo con Dani Garrido suma 1.551.000 oyentes los sábados y los domingos alcanza 1.646.000. De lunes a viernes, 402.000 oyentes
oyentes siguen a Francisco José Delgado, a Paco Jo en Ser Deportivos. La radio musical cosecha su mejor dato desde 2019, con un dominio absoluto de los 40, a la que siguen 3.100.000 oyentes. El programa Despertador Anda Ya, con Dani Moreno y Cristina Bosca, consigue uno de los mejores datos de su historia, con 1.954.000 oyentes. Es el tercer programa más escuchado en España. Cadena Dial sube por encima del 1,5 millones de oyentes. Atrévete, dirigido por Jaime Moreno, alcanza 919.000 seguidores. Y la SER también lidera el ranking de la radio digital en streaming y podcast con 1.123.000 oyentes. Prisa Media lidera el consumo de audio en España por delante de todas las plataformas de música y de podcast, con 10 millones de oyentes diarios. En el año en el que la SER y la radio en España cumplimos 100 años, el consumo total de la radio suma 23 millones de oyentes diarios. Gracias. Y además hoy van a pasar otras noticias. Para empezar, el Consejo Superior de Deportes va a intervenir este jueves la Federación Española de Fútbol. Esta mañana va a crear una comisión que estará al mando hasta que se celebren las elecciones en septiembre. Antón Meana, buenos días. ¿Qué tal? Tal y como ha adelantado Manu Carreño en Hora 25, hay que estar pendientes de la reunión que arranca a las 11 de la mañana de la Comisión Directiva del CSD. Ahí se va a anunciar que nombran una comisión que estará al frente de la Real Federación Española de Fútbol. Esta comisión estará tutelada por el Ejecutivo y pilotará la Federación Española de Fútbol hasta pasada la Eurocopa y los Juegos Olímpicos. Pedro Rocha será presidente electo, nombrado el próximo viernes, pero tendrá esta comisión por encima para vigilar cualquier movimiento de la Junta Gestora, que según la Federación no será sancionada en la reunión de las 11 de la mañana. Y en 10 minutos el abierto. Con Javier Aroca, Nacho Corredor, Elisa de la Nuez y Víctor Lapuente. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.